hay un tema muy espectacular que la humanidad, como muchas otras cosas, no puede soportar. No lo puede soportar. Son temas que comúnmente se pueden definir de ciencia ficción, cosas, en otro término, sobrenaturales, desde el punto de vista de algunas personas, cuando ciertas cosas, ciertos descubrimientos, no los pueden soportar. Aunque lo vean, no lo pueden creer, porque piensan en su mente que eso no es posible. Bueno, eso desde el punto de vista de alguien que carece de entendimiento. Porque voy a poner ejemplos de cosas que en apariencia parecían imposibles. Usted imagínese, que le he puesto un ejemplo muchas veces, de que hace 100 años, solo 100 años, un siglo, no es mucho. Vaya usted hace 100 años y vaya una persona por la calle, que ya hay fotografías de ese tema también, y vaya usted hablando con un teléfono móvil, y vaya viendo imágenes, hablando con alguien, bueno, telefoneando, vamos. La gente lo vería y no lo podía creer. No lo quería. Pensaría que es un montaje, es un truco, que es algo, porque no podían concebir que con un aparatito así, teléfono móvil, puede hablar con alguien que vive miles de kilómetros de distancia y le pueda ver. Pero es que pásese un par de siglos atrás, en la Edad Media, el año 1500, la Inquisición, la Sátana Inquisición, te hubiera visto con un teléfono móvil hablar y te hubieran dicho brujo, o satanista, o demoníaco, y hubiera que hacer brujería, y te hubieran quemado vivo. Primero la Inquisición, la Sátana Inquisición, te hubiera torturado, hasta que hubiera firmado un documento que diciendo que sí, que soy un miembro tal, que soy un satanista, que te hubieran obligado a firmar lo que ellos quisieran, como lo hicieron con la mayoría que quemaron vivos. Y bueno, ya te digo, te hubieran quemado por ver un teléfono móvil, lo cual es un ejemplo. Hoy los niños pequeños, cualquiera, ven un teléfono móvil, es normal, no hay nada extraordinario, pero se van inventando más perfeccionando técnicamente los contactos. Ya ve que se puede hablar directamente, que eso ya hace años, con astronautas que han ido a la Luna. O sea, fíjate la cantidad de miles y cientos de miles de kilómetros, pues puede hablar y verlos. Los primeros astronautas hablaban con ellos, dándole direcciones de la Tierra, NASA y tal. Hay cosas que la humanidad hoy que son reales, no las puede comprender. No las puede, aun bien no creen. ¿Por qué? Porque en su mente no entra esa ciencia. Nosotros, los humanos, esto parece para muchas personas insólito, le puede hacer reír. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No es que seamos dioses, no somos dioses, pero en su imagen, en su semejanza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los animales, las aves, los peces, etcétera, etcétera, la creación en la tierra, no están hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero están hechos con instinto para su procreación y, digamos, y mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los animales tienen su instinto, no lo aprenden, lo llevan. Por ejemplo, cuando un animal tiene crías, sea el animal que sea, pues ya sabe que tiene que buscar un agujero, una cueva, lo que sea, para mantener a la hembra y mantener el crío. Y busca alimentos para mantener a la hembra, a los críos, tal, etc. Es instintivo. O sea, no los abandona y los tira por ahí. Hay humanos que lo hacen, que cogen los niños y los tiran a un asilo por ahí, porque no quieren tener hijos, ¿no? Los animales no lo hacen. Y los pajaritos, por ejemplo, cuando van a tener nido, primero buscan la pareja, hacen una serie de revoloteos instintivos. Entonces buscan la hembra, ¿no? Ya se unen los dos, se compaginan, y entonces el macho hace un nido. Cada nido es diferente, ¿no? Cada ave tiene una forma, pero hacen instintivamente el nido. Con el pico busca ramas, busca plumitas para cantar el nido, y con un pico va a estar en un nido perfecto que no se derrumba. Así como otros pájaros más complejos, pájaros carpinteros, hacen un nido con el pico, hondonando, haciendo un boquete en un árbol. Y ya le ahondan y allí ponen plumas y tal para tenerla. Y cuando ya tienen el nido, buscan la pareja y ya se procrean. Solo el humano tenemos la inteligencia, pero esta inteligencia que tenemos, no, y tenemos instinto también, pero menos. Más bien o obramos por inteligencia, que es decir, aprendemos cada vez más y perfeccionamos cada vez más lo que hagamos. No es lo mismo un coche, por decir algo rutinario, un coche de los primeros que se inventaron en el año 1700 y pico, 1800, a un coche actual, ¿no? No vaya a comparar nada. Pero hemos ido perfeccionando un vehículo
para transportar gente o familia, lo que sea. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente ve cosas, las está viendo, pero no las cree. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, tocando el tema de los viajeros del tiempo. Hay programas o pequeñas filmaciones, pequeñas en internet. Puede ser que algunas sean montaje o no. Puede ser. O sea, no todo es fiable. Pero hay muchos casos, porque voy a citar de la Biblia, y la Biblia no es un montaje, no es algo que un profeta se le ocurrió. No, es todo perfecto, exacto, verdadero, la palabra de Dios. Pues hay vídeos en internet que se ve una mujer que aparece, desaparece, que tal, que un avión ha desaparecido y aparece años después con la tripulación. Tal. Son casos que digo, vamos a ponerme correctamente, que muchos son verdades, pero la gente no los puede creer, porque en su mente no entra. Es como la Inquisición. Ver a alguien en la Edad Media, hace 200 o y pico de años, con un teléfono móvil en la calle y ver que está hablando con alguien, automáticamente mandan a apresar a la persona y le torturan sin más. Y le hacen, le queman, le torturan, le masacran hasta que diga que es un ser demoníaco, que es brujería lo que está haciendo. Así de atrasados estaban esa gente y quemaron así a cientos de miles, si no millones. Y digo esto por lo siguiente, por los viajeros del tiempo. Los viajeros del tiempo hay relatos que se ven en televisión, pero la gente no lo cree. Viene a ser la mentalidad que su tiempo no ha llegado, que esa gente, uy, eso, pues dentro de unos años será posible y ya, entonces sí, cuando lo veo lo toco y ya. Pero la mente, hay mente más abierta, gente inteligente, que concibe que sí, que en teorías matemáticas ya de hace siglos, Albert Einstein ya hablaba de los viajeros del tiempo. El tiempo es relativo. Hay fórmulas matemáticas que dicen el tiempo no es como usted lo ve. El tiempo es relativo, que dice el tiempo, usted ve un tiempo ahora, pero vamos a poner un ejemplo muy breve. El tiempo es relativo porque usted está, yo por ejemplo he puesto este ejemplo muy simple, yo estoy ahora mismo en Alemania, son ahora las 4:30, casi las 5, o las 5:30, no sé, da igual, las 5:30. Bien, estoy en Alemania, son las 5:30. Ahora imagínense que ahora yo cojo un avión y me voy a España, o me voy a Sudáfrica, o me voy a Siberia, da igual. No estoy, tardo el avión en volar, pues ¿cuántas horas? 5 o 6 horas. Y ya estoy en Siberia. Miro el reloj. ¿Son las 5:30 en Siberia? No, es otro horario. Ahora digamos, estamos en febrero, es en Siberia en febrero, es el día, ¿hoy qué día es? El día, vamos a ver, el día 15, no, en Siberia es otro día, porque la Tierra da vueltas, de acuerdo con el horario solar. Entonces están en Siberia, hace mejor o peor clima que aquí, el horario, este otro horario, incluso la gente es otra, el idioma es otra, la temperatura es otra, pero está hasta en la Tierra. Pero ha pasado a otro lugar donde el tiempo es otro, la gente habla otro idioma, el clima es otro, las costumbres son otras y el panorama es otro. Pero bueno, si está usted en la Tierra, pero lo concibe la gente, dice, bueno, pero es que estoy en la Tierra, claro, pero tú haces un viaje en la barrera de tiempo y estás en la Tierra igual. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es sencilla, es que tú haces un viaje, digamos, en una máquina, y esa máquina tiene una velocidad de la luz digamos, más potente, que te transporta en nada, en unos minutos, a otro lugar de la Tierra. Ah, pero es al pasado. Bueno, pero el tiempo ha corrido, pero tú recorres el tiempo que has corrido con digamos, una velocidad, super velocidad, que te lleva el tiempo recorrido y estás en el pasado. O viceversa, el tiempo tiene una velocidad, pasan esa velocidad y vas al futuro. Pero eso científicamente es posible, es posible. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchos, son temas científicos, matemáticos, que no los puede entender. ¿Cómo puede entender la gente, por ejemplo, la desintegración del átomo? Es imposible que un átomo microscópico pueda hacer una convulsión, una explosión que pueda destruir ciudades. ¿Cómo se entiende que algo milimétricamente invisible casi, una desintegración, una destrucción en partículas y destruye, que era una energía que destruye el planeta?
tampoco lo entiende la gente, porque eso es unas matemáticas tan sumamente elevadas que para mente humana solamente científicos sí lo entienden. Pero eso existe. ¿Qué le iba a decir hace muchos años que un señor con una pequeña máquina, digamos, va a destruir un átomo que es invisible en la apariencia? No lo puedes ver tú un átomo, ¿eh? Pero hace esa desintegración que se divide el átomo y se convierte en varias partículas que hacen dividir otras partículas y hace una reacción en cadena que corre kilómetros y destruye todos los átomos en un círculo de varios kilómetros, desintegrando todo lo que hay a su paso. Pero eso en matemáticas es posible. Pero para la gente no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso desintegrar un átomo? Inténtalo. No lo logrará. Solo hace en fórmulas matemáticas con los instrumentos correctos lo consigue. Igual que la barrera del tiempo. La barrera del tiempo ya se han hecho varias veces varios test y ha funcionado. Lo ha funcionado, pero ya hace tiempo. Y bueno, y la gente puede pensar, bueno, pues si ha funcionado, bien, ¿y por qué no lo dicen? Porque se significa que esos son altos secretos. ¿Y qué significa eso? Pues que un descubrimiento de esa magnitud, de correr el tiempo en su barrera, o ir en un instante a otro lugar y en otro tiempo y tal, es un peligro para muchas naciones. Voy a poner un ejemplo sencillo. Imagínense que cierta nación X tiene el poder de pasar gente, material, a otro tiempo, a otra ciudad, en otro día, lo que sea. Pasar la barrera del tiempo a otro día, a otro mes, a otro lugar. Pero no desfilando, ni un avión, ni de pasajero, no. En una maquinaria que pueda tú pasar ese tiempo, esa barrera, a una velocidad supersónica. Y te va a pasar exactamente donde un plano te indica aquí. Ahora imagínense que, por ejemplo, voy a poner Norteamérica, una potencia mundial como norteamericana, angloamericana, ¿no? Que ahora otro país agresivo, Rusia o como sea, pues tiene ese poder, digamos, de poder pasar material a otro lugar, a otro tiempo, en un espacio de tiempo breve. Imagínense que aparece, voy a poner un ejemplo, dentro a unos kilómetros de la Casa Blanca. Y aparece de momento 100 carros de combate bueno, y material militar y bombarderos, porque han pasado ese material a un lugar específico en un instante de tiempo. Eso es una sorpresa. Y ese material puede ser tan agresivo o vamos, una bomba atómica. Pues eso puede destruir una ciudad entera. Pero eso es un peligro para que una nación, si tiene ese poder de pasar a barrer el tiempo, pues tiene otra nación que tener la precaución de vigilar de que eso no llegue a suceder, porque ya ha sucedido en parte. Si recuerdan, eso es historia. Por ejemplo, en el año 1943, que eso ya sucedió. No que sucedía, que sucedió, que se pudo pasar la barrera y desintegrar material metálico, desintegrarlo y reintegrarlo en otro sitio. Hay un experimento, se llama el experimento de Filadelfia, 1943, que era el propósito de Norteamérica, como siempre. Los héroes norteamericanos siempre han estado en combate para salvar a muchas naciones. O sea, en Irak, como ha sido, salvar esa nación de una dictadura loca, o en Afganistán, o en Alemania, nación. Han estado siempre a la cabeza, Norteamérica y angloamericana, para liberar naciones de dictadores, de déspotas, como pasa ahora con Venezuela, lo mismo. Siempre ha estado América, siempre liberando. Y claro, el asunto es, en el año 1943 querían hacer una ayuda para liberar, en aquel tiempo todavía no estaba la Guerra Fría muy con Rusia, estaba entonces la Guerra Fría se llamaba. Es decir, no era una amistad como hay hoy en las naciones, pero no querían conflictos, sino que se apoyaban unos a otros para ambas naciones, Rusia y Norteamérica, y en Inglaterra también, y Francia, incluso España, para liberar a Alemania de esa tiranía nazi, de la locura de los campos de exterminio aquellos. Hicieron un experimento, se llama el experimento de Filadelfia, en el puerto de Filadelfia, Norteamérica. Y era una fórmula ya de años, muchos años, del Albert Einstein y Nikola Tesla, que había hecho lo mismo, un matemático perfecto, que era forma de hacer invisible cualquier instrumento, cualquier barco, avión, lo que sea, a los radares.
Porque hoy todas las guerras pues, modernas, claro, se capta desde la distancia si viene algún dron, si viene un avión, si viene un barco, si viene un camión, y lo están captando a qué distancia, qué es que viene. Entonces es un peligro. Y entonces en aquel tiempo no era tan perfeccionados los radares. Y entonces querían reorganizarse angloamericana, los soldados, Norteamérica. Francia también estaba, incluso Rusia, por otro sí, por el este tal. Y entonces hicieron un experimento con una fórmula matemática para hacer posible ver pusieron unos pulsares, unos sensores en un destructor de la marina, se llamaba el Drille, el destructor grande con la marina dentro, para ver posible que ese destructor de la marina no fuera visible por los radares. Entonces pusieron unos radares cerca del puerto de Filadelfia y, bueno, y empezaron a funcionar el barco con los marines dentro y hicieron unos sensores, unos pulsares, unas vibraciones, de la manera que vieron, por una parte, que efectivamente, desde el puerto, que efectivamente ese destructor de la marina, el DJ llamaba, con la marina dentro, había desaparecido de los radares. ¡Ay, un éxito! ¡Pim, pim! Pero se llevaron una sorpresa que había desaparecido, sí, pero perfectamente. No de los radares. Desapareció el destructor con la marina. Y ya fue un shock emocional muy grande. Dios mío, esto fue un éxito, pero demasiado, no estaban preparados para eso. Y luego el destructor apareció cientos de kilómetros más arriba en otro puerto, el puerto de Norfolk. Y luego volvió a reponerse otra vez, a volver para atrás a Filadelfia. Y muchos marines perdieron la vida porque fue un fenómeno que no estaban preparados para ello. Porque, claro, muchos marines, si se hubieran estado quietos en ese momento de empezar con la desintegración, se hubieran quedado quietos, se hubieran repuesto otra vez en el mismo sitio. Pero claro, los marines, a ver esa vibración, esa electricidad en el barco, salieron corriendo, unos se tiraron a la otros se agarraron, otros, y mitad de un cuerpo de un marine se convirtió en metal. Claro, porque se había agarrado a una puerta o algo así, y claro, medio marine se había quedado fuera y medio marine era metálico. O sea, murieron muchos. Y fue un exitazo, pero se consiguió desintegrar y hacer desaparecer un destructor con la marina y muchos marines que desaparecieron y yo les digo que aparecieron pero en el pasado, que no lo quieren decir porque es alto secreto. Muchos marines que empezaron a recontar los marines, faltan tanto, y luego se descubrió que en cierto lugar, y ya diré, creo que ya dije en dónde, pero ya aparecerá, pasaron al pasado y se ve pintura muy antigua, rupestre en ciertas cuevas, que se ven marines. Pero esas pinturas están analizadas y tienen miles de años. Y se ven marines. ¿Y hay de dónde? Y claro, se quedaron, pasaron la barrera del tiempo a otro lugar y claro, se ven marines que están sentados, vestidos con marines modernos y están haciendo una hoguera, una fogata, uno está escribiendo en una pared, y en fin, porque se quedaron aislados en un lugar, como no estaban preparados, en un lugar muy, muy, muy especial, selvático. No había nadie en aquel tiempo, porque pasaron a un tiempo que no había nadie en aquella zona, no existían humanos todavía, pero ellos pasaron al pasado. Eso no lo dirían nunca, aunque sí, lo hicieron, pero se denomina alto secreto. Luego la Marina, Norteamérica hizo varios experimentos en otras islas, y tuvieron ya con más precaución éxito, de tal manera que no pusieron humanos en un barco para hacer el mismo experimento, pusieron animales. Entonces vieron que aunque desaparecieran animales, una pena, pero por lo menos el experimento funcionó. ¿Y qué digo esto? Porque el hecho de pasar a parar el tiempo ya ha pasado varias veces. En la antigüedad, varias veces. Gente del presente ha pasado a la antigüedad también, muy antiguo. Porque mucha gente, por ejemplo, usted le dice a una persona hoy, si a usted le gustara pasar a parar el tiempo, ¿a qué tiempo le gustaría ver? Y muchas veces, muchos, no todos, pero dirían, oye, a mí me gustaría pasar al tiempo de Jesucristo, ¿verdad que sí? Ah, pues sí, y ver al Hijo de Dios, los milagros, bien. Y otros, los judíos, yo, el tiempo de Moisés, ver a Moisés ahí. Bien, ¿por qué no? Ver a Moisés, verle personalmente. No solamente el efecto cuando hizo el Mar Rojo, abrió con la ayuda de Dios, ¿no? Y cuando pasaron los israelitas, todo. Pero sería para ellos interesante ver a digamos, un profeta como Moisés, que Dios le mandó para liberar de la esclavitud a los judíos de Egipto. Bien, pues ese sería más o menos otro sería otra cosa, ¿no? Otro, por ejemplo, oye, pues me gustaría ver a mi padre, a mi madre, que murió hace años, tal. ¿En qué tiempo? Tal. Y pasar ese tiempo y ver a tu madre o padre joven y tú, cómo estás, pero ver a ellos jóvenes.
en tal tiempo cuando eran de 20 años para arriba, cuando se casaron y tal. Son muchos ejemplos, pero ahora vamos a decir, voy a decir, eso parece que en teoría, digo, bueno, eso sí en teoría, pero ya ha pasado. Pero ha pasado muchas veces. Pero como se denomina, son tan extraordinarios estos descubrimientos que no lo dicen públicamente. Porque sería un peligro que una nación, como siempre copian, sea China o sea Rusia, copian y son de descubrimiento muy sensacional, más todavía, y pagan lo que sea por tener en sus manos esa fórmula. Pero siempre que esté la Biblia, por eso el libro de Dios nos da una luz de que para Dios no hay nada imposible. Somos nosotros los humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No somos dioses, pero su imagen y su semejanza, que podemos hacer todo, que podemos avanzar en las técnicas, que podemos hacer maravillas, que podemos cambiar la tierra, pero los animales no. Los animales tienen siempre su conciencia, su, digamos, ese instinto. Dice, tienen instintivamente, hacen el trabajo que Dios les ha impuesto en el cerebro, no cambian. Es decir, un animal no hace un nido, por ejemplo, un gorrión, y luego los hijos hacen otro nido diferente, ¿no? Hacen el mismo modelo. Igual que el apareamiento, lo mismo, los mismos rituales, y las parejas, y cuidan de sus críos de la misma manera, y tienen instintivamente su forma de reproducirse y de procrearse para siempre. Nosotros tenemos la capacidad, al ser de parte sobrenatural, parte humano y parte divino, pues de hacer maravillas y perfeccionar lo que hacemos hasta el límite indescifrable. Y por eso la Biblia, por ejemplo, hay varios textos que voy a leer, bíblicos, lo puede leer en la Biblia. El libro es el libro más traducido del mundo, en todos los idiomas y dialectos, ¿no? O sea, no es un libro cualquiera. En el libro de Jueces, si miran, dos textos interesantes, que a lo mejor la gente lo lee, pero no le da importancia a la gente, porque no lo cree, eso de pasar el viento. Entonces no analizan estos textos, que están expresamente aquí escritos, porque están para que la persona lo entiende, que el que lo entienda lo comprenda, que ya ha sido muchos años atrás, el poseer la barrera del tiempo, pasar de un sitio a otro. Por eso hay textos en la Biblia que los voy a mostrar que sí se ha pasado ya y que está aquí en la Biblia, que pasaron gente muy prominente en el tiempo a otro tiempo. No es una fantasía, no es un profeta biólogo y empezó a escribir fantasías. En el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 7, dice, lo puedo leer bien, vamos a ver, aquí. Bueno, Jueces, Josué y tal, mandó varios espías para la tierra prometida, para hacer, y Moisés también, para hacer, que estaban entonces cananeos, eran gente extraña que había que echarlos de allí, porque Dios lo había liberado a los judíos de Egipto y le había dado aquella tierra, que habían hecho mucha gente en las casas, las ciudades, pero luego esa gente se tiene que ir de allí para que los israelitas ocuparan aquellas zonas. Y mandó espías. Entonces Moisés, Josué, venga, manda espías que hagan planitos de la tierra para saber cuánta gente vive allí, cuántas casas hay, si hay árboles y tal, para saber cuánta gente, porque salieron 2 millones y pico de judíos de la esclavitud de Egipto, no un par de ellos. Y tenían que ocupar unas grandes ciudades para saber si había ocupado, si era posible que todos entraran allí y hubiera espacio para todos. Y mandó varios espías. Y cuando volvieron un poco, que eso no lo entendían ni ellos tampoco, lo escribieron, que es Moisés, pero no lo entiende. Mucha gente lo lee, a lo mejor lo ha leído y no lo entiende. Pero yo le voy a, como estamos hablando de viajes en la barrera del tiempo, verá como si lo entiende la persona ahora. Vamos a ver, perdona que... El libro de Jueces, capítulo 18, versículo 7, dice, vamos a ver si lo puedo leer. Bien. Por consiguiente, los 5 eran espías, ¿no? Los 5 hombres siguieron adelante y llegaron a Lais y vieron que la gente que estaba en ella moraba muy en seguridad, conforme a los, digamos, sidonios, otra población al lado. Estaban en seguridad, estaban tranquilos, no había inquietud de nada. Bien, tranquila y sin recelo. Y no había ningún conquistador que estuviera o que estuviera molestando a cosa alguna en aquel país, mientras ellos se hallaban muy lejos de los sidonios, y ahora fíjate lo que dice al final, y no tenían nada que ver con la humanidad. O sea, habían visto gente extraña y decían, bueno, esta gente vive tranquila, bien pacífico, son, por decirlo, son jóvenes, fuertes, tienen una ciudad de casa muy bonita. Y dice, bueno, y son raros, pero no son humanos estos.
¿Por qué? Porque ellos se figurarían que en una tierra prometida que iban a conquistar, pues había gente violenta, gente desarrapada, dando gritos. No, pero eran gente que veía humanos, jóvenes, perfectos, es decir, inteligentes, pacíficos. Que dicen, no son humanos estos. No que vivieran monstruos, que vivieran gente que no tenían nada que ver con la gente que normalmente habían visto tanto en Egipto con la esclavitud como en esas tierras. Pero sigue, lo repite otra vez. Luego en el mismo de Jueces 18, 28 dice, sigue, lo repite dos veces. Cuando una Biblia lo repite dos veces, es que es verdad. Es que no es algo que se le pasó. En el libro de Jueces, otra vez 18, 28 dice, escribe, y no hubo libertador porque no tenían ellos nada que ver en absoluto con la humanidad. O sea, dice, como diciendo, vivían felices, pacíficos, bien, normal, sin ningún miedo a nada. Vamos a, digamos en términos más modernos, eran cultos, eran pacíficos, eran amables, pero no eran humanos. Entenderían que la gente que vino ahí se asombraron, que no eran la gente que esperaría ver, como los que vieron en Egipto, que los trataban a los israelitas mal a palos y de esclavos y tal, o como vieron en otros países. Es como si usted, por ejemplo, va a un, vamos a poner, un poco exagerado, de un lugar en las selvas del Amazonas o africanas, o tal, gente que ha vivido nativo, que ha vivido allí en las selvas, cazando y pescando y tal, y los metes, esas tribus, en una ciudad como Nueva York. ¿Verdad que se extrañarían? ¿Verdad que no? Porque ellos están acostumbrados a la caza, a la pesca, está muy bien, tienen su vivienda, su costumbre, pero lo meten en una gran ciudad con un tráfico inmenso, con espejos, galerías, con comercio, con música, se quedarían extrañados. Y lo primero que dirían, oye, ¿y estos son humanos? Pero es que además la gente que viera a esos pequeños, esta gente, esa tribu nativa, se extrañaría de verlos un poco raros, vestidos, un poco. Entonces el texto te está diciendo que se asombraron los espías, no eran tontos, eran israelitas que lo había mandado Moisés y Josué, eran inteligentes, tenían que ser planos. Se le dieron el anuncio, no eran humanos estos, porque era demasiado bueno, demasiado inteligente, demasiado pacífico, demasiado culto para ser como eran ellos, salvajes, agresivos, en fin, conquistadores. Pero más todavía, hay más textos en la Biblia. Por ello que la Biblia es un libro que no es un libro cualquiera, que no es un libro, por ejemplo, como he dicho muchas veces, podría ser el Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha es un libro clásico de Cervantes, muy bueno precisamente, pero un libro sobre la cultura de la Edad Media, cómo era la gente, cómo sobre de un caballero andante que se volvió loco, que le gustaba ser un conquistador y un criado que llevaba, o sea, algo interesante, algo sobre cómo era en verdad la cultura en la Edad Media en España, ¿no? Cómo eran los pueblos pequeños, cómo hablaba la gente, qué hacían. Pero la Biblia es un libro de Dios, es un libro para que sepamos nosotros de dónde venimos, por qué hizo Dios la tierra, por qué nos hizo, qué propósito tiene hacer animales, aves, peces. Estamos hechos para vivir, ¿para cuánto tiempo? ¿Para siempre? ¿Estamos hechos para morir? ¿O si alguien se muere, qué pasa? ¿Volverá a la vida? Son ejemplos claros, porque ha habido en la Biblia muchos datos de resurrección, que los apóstoles, Jesucristo y profetas resucitaron gente. Estaban muertos, los resucitaron. O sea, que no estamos hechos para morir. Luego estaban muertos Elías, Eliseo, dos profetas, resucitaron muertos. Jesucristo un montón. El apóstol Pablo resucitó muertos. O sea, que la gente no está hecha a morir. Cuando murió, los vuelven a dar a la vida. Dice como tiene una enfermedad, le curas y bueno. Aquí hay un texto también, en la carta a los romanos, también te está diciendo, la carta a los romanos, el apóstol Pablo, que hay otras creaciones. ¿Ve? Y no dice dónde, pero yo voy a decir más o menos un par de puntadas. ¿Dónde hay otras gente? En la tierra, aparte de los humanos. El apóstol Pablo, yo leo el texto y yo le digo en un lugar. Y ya verá como lo que yo digo, sí, lo llegarán a ver que sí es verdad. Y pronto además. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo, que era un apóstol que había sido perseguidor de cristianos, y luego se hizo un cristiano genuino, ¿no? Que corrió muchas naciones, estuvo en España además, predicando, haciendo discípulos y tal. Pero Pablo escribe una carta a los romanos con un texto interesante. Ojo, hablo de creaciones. El universo es infinito, tantos planetas, millones de galaxias, billones de planetas, quizás mejores que la Tierra, más grande, más inmenso. ¿Usted cree que está vacío eso? Que no hay nada, que está hueco, que son bolas que están ahí. Dios no hace nada que no sirva para nada.
Cuando hace cosas en la tierra, las hace con un propósito. Los árboles para que den fruto, para que den oxígeno, los animales, tal, las aves, los peces. Tiene todo un propósito, nosotros también. No hace billones de planetas que no valen para nada, que diga, no hay nada. ¿Para qué va a hacer eso? Porque se aburría. No, con un propósito. Entonces aquí en la carta de los Romanos, el capítulo 8, lo leo, versículos 35 y 39, me parece. No leo, no se ve muy bien. Bueno, pues lo voy a leer, pero dése cuenta al final. Pablo habla de una enseñanza diciendo el cristianismo, como él había sido fariseo, era también, pero luego se hizo cristiano y que acogió el cristianismo con un ímpetu, y además Jesucristo le mandó que iba a ser un apóstol para las naciones, para ir por medio mundo. O sea, había visto el ímpetu del apóstol Pablo, que perseguía a cristianos porque no habían aprendido otra cosa, pero luego cuando le hizo una visión de que estaba equivocado, le hizo un cristiano que era el más competente de todo el cristianismo primitivo. Entonces, Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, versículo 35 al 39, fíjese, detalles, siempre los detalles, siempre fíjese en los detalles, no masivamente en palabras, detalles. Es decir, detalles es como, por ejemplo, detalles. Se puede encontrar a un criminal, por ejemplo, por una huella digital. Tense en cuenta el detalle, que no hay dos seres humanos que tengamos las mismas huellas digitales. No hay. Luego, por una huella digital, un detalle, hallas a un delincuente que ha dejado sus huellas en el lugar del delito, ¿verdad? Es un detalle, y con los detalles es como llega a la verdad. En el libro de los Romanos, capítulo 8, versículos 35 al 39, lo leo, es un poquito largo, pero dice, el detalle al final, ¿quién habla Pablo de los cristianos genuinos cuando conocen la verdad? Cuando conocemos la verdad, pues ya es difícil que nos quiten de conocer la verdad, que no te van a meter otra vez en la mentira y en la filosofía y en el cuento chino. Ya eres cristiano y apoyas el cristianismo como sea y hablas a la gente como el apóstol Pablo con entusiasmo, porque es la verdad. Entonces Pablo en los Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39 dice, ¿quién nos separará del amor del Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O la espada? Así como está escrito, por tu causa se nos hace morir todo el día, se nos ha tenido como ovejas para degollación. Al contrario, por todas estas cosas estamos saliendo completamente victoriosos mediante el que nos amó, Jesucristo. Porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas de aquí o cosas, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, y ojo, y al final dice, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo. Luego Pablo dice al final, y otras creaciones que podían venir y decirte, no, eso no hagas caso a eso, hay otro Dios, otra, ¿verdad? Pero ya habla de otras creaciones. Luego hay otras creaciones. Creaciones no, sí, hay creaciones animales, no te va a quitar un conejo, un canguro, el amor del Cristo, la verdad, el cristianismo no, pero habla de creaciones supuestamente humanas, inteligentes, otras creaciones en otros planetas, otras galaxias. Luego aquí ya te está demostrando que no estamos solos en el universo, por supuesto, ni lo hemos estado nunca. Pues ya en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo, pues, en los espías en la tierra prometida que mandó Josué, vieron gente que tan extraños eran, los veía perfectos, simpáticos, amables, bien cultos, pero además los judíos realmente eran bajitos, todos eran bajitos, no llegarían a unos 65, eran tipos bajitos, no eran altos. Bueno, pero cuando tú vas de espía a un sitio y ves gente dando voces, que tal, ¿no? Y ves una gente muy culta, muy amable, limpiándose, muy amable, con atento, tú ves raro. Pues eso no son los enemigos que pensamos nosotros, ¿verdad? Bueno, pues aquí un detalle interesante. La gente poco sabe, porque mucha gente en la Biblia sí la tiene en una biblioteca en su casa, pero no la ha leído. Y es bueno que leas porque es el libro de Dios, donde empieza todo y qué va a pasar, dice la Biblia, dentro de 1000 años, de aquí en adelante. Lo dice aquí. Entonces, hay un texto interesante y es lo siguiente. El líder del pueblo de Israel en la antigüedad fue Moisés. Moisés, ya saben la historia, por no resumirlo todo, que Moisés, que era judío, pero lo adoptó la hija de un faraón. Lo adoptó, o sea, ya era judío, pero
también era egipcio nacionalizado, porque la hija la había adoptado porque le había un chico muy guapo, bonito, un bebé, y lo adoptó. Bien, y fue nacido judío, naturalmente. Pero luego Moisés, cuando ya era mayor, vio el maltrato que se estaba dando a su pueblo. Él se reconocía judío, y lo era, ¿no? Y entonces tuvo una pelea, mató a un egipcio porque le estaba maltratando a un judío y huyó, ¿no? Pero bueno, una vez Moisés, que huyó fuera de Egipto, porque ya los mismos judíos le iban a denunciar, cuando le había salvado a Moisés, a unos judíos lo estaban maltratando con un palo, un egipcio, y todavía por celos, por envidia, nos quiere matar a nosotros también, tú con un palo. Bien, tuvo que huirse porque le iban a denunciar encima. Bueno, pues estuvo un tiempo alejado de Egipto, en otra tierra por allí, y ya saben la historia, ¿no? El relato bíblico de que Moisés se hizo pastor allí, en una tierra lejana, que tuvo una mujer, Débora, bien, y se hizo pastor, ¿no? Y se recordaba que había nacido en Egipto, le conocían, ¿no? Que había sido muy popular, además, Moisés. Y una mañana vio a Moisés en un monte, creo que en el monte Sinai, no estoy muy seguro, que había una zarza, por la noche vi una zarza ardiente que se quemaba. Pero él pensaría, bueno, esa zarza debe ser que a lo mejor se ha quemado, alguien la ha quemado, ha hecho una hoguera ahí, ha cenado y se ha olvidado, tal. Pero seguía ardiendo, y al día siguiente ardía todavía. Y ya Moisés, la zarza no dejaba de arder. Y ya le dijo a su mujer, mira, voy a ver aquello, es un fenómeno raro, y lleva un tiempo, y ¿qué pasa ahí? No, esa zarza, yo pensé que, pero está ardiendo, ardiendo. Y fue allí. Y cuando subió al monte y vio la zarza, vio que era un fenómeno que Dios había hecho, Jehová Dios, para hablar con Moisés. O sea, era como un llamamiento, como decir, ven aquí. Y entonces habló con él, entonces le dio una serie de direcciones, le dijo, mira Josué, Moisés, perdón, vete al faraón, y le dijo Dios, y le dices que suelte a mi pueblo, los judíos, el pueblo de Israel. Pero si no lo suelta, le voy a hundir a todo Egipto con plagas, con 10 plagas. Así que vete y díselo. Y le dijo Moisés a Dios, ¿y quién le digo? ¿Qué le digo a Faraón? ¿Quién me ha mandado? ¿Quién eres? ¿Quién? Tú dile, le dice la Biblia en Éxodo, tú le dices que Jehová Dios, el Dios de Israel, me ha mandado. Y cuando diga quién te ha mandado, que Dios, Jehová Dios. Ese es mi nombre para siempre, dijo. Bien, y fue Moisés, ya saben la historia, que fue a Egipto, le dijo al faraón, Dios, Jehová Dios me ha mandado para que sueltes a los... Y se echaron a reír, ¿qué dice esto loco? Que suéltalo. No, pues ha dicho Dios que os va a plagar, 10 plagas, os va a hundir todo Egipto. Y no lo creían. Pero si empezaron las plagas, cuando empezó todo el río Nilo, se convirtió en sangre, salieron ranas por todos sitios, luego una peste que los caballos morían, caía granizo, bueno, fue terrible, terrible. Luego morían los primogénitos de todos los egipcios. Fue 10 plagas espantosas que acabaron con todo Egipto, hasta que ya por fin el faraón dijo, no, lo soltamos. Venga, no, dile a tu Dios que lo soltamos. Venga, pero ya. Y entonces lo soltaron a todos los que habían 2 millones, que durante 400 años estuvieron allí de esclavos, los pobres, los trataban maltratados todos, y los soltaron. 2 millones y pico, aproximadamente, de judíos. Y los soltaron. Y ya saben que todavía saliendo ya de Egipto libre al fin, hacia la tierra prometida, que Dios le había venido a Abraham, que su pueblo, que habría un pueblo descendiente de él, que tenía una tierra preparada para que vivan allí ellos, para siempre, una tierra propia. Y bien, salían de Egipto y ya el faraón, los militares, tal, pero qué tonto hemos sido, tal, dejar a estos esclavos, pero yo que me he quedado un poco asustado, pero qué asustado, ¿no? Es pero ¿qué van a decir todo el mundo ahora? No podéis tener ni un esclavo, pero qué clase de país sois vosotros, y tal, oye, pues tienes razón, tal, pues no, voy a por ello, venga, que vuelvan otra vez aquí, pero qué locura es esta, y fueron detrás, pues, todo un ejército detrás de los judíos, y entonces llegaron al Mar Rojo. Entonces, claro, ya saben, la historia es muy apasionante. Y dicen los judíos, otra vez protestando, pero hombre, nos has traído aquí, pero ¿cómo? Pues aquí vienen aquí el faraón y todos los militares, y ahora no podemos andar. El mar, pero Moisés, hombre. Y entonces Moisés cogió, dice, tranquilo, tenía el poder, la vara, un báculo de esos, venga, y tocó el mar, divídete. Y el mar empezó a subir y quedaba un lecho en seco en medio del mar. Y a un lado y a otro, mar. Quedaba como 2 paredes de agua. Y entonces, venga, entraron allí hacia la tierra prometida 2 millones. Chin. Y cuando el faraón llegó allí y lo vio,
lo vio, que diga, ya los tenemos, está ahí, ahora no se escapen, a traerlo otra vez de esclavos y a palos con ellos. Y cuando quieran entrar el faraón y los militares, empezó delante de ellos una barrera de fuego, y como una barrera que no podían traspasar eso, porque se quemaban todos. Y nada, y nada. Y hasta que ya pasaron 2 millones, eran muchos, a la otra parte, y ya Moisés le dijo, mira, ahora estos que los veis aquí, ¿eh? A estos que nos han maltratado tanto tiempo, ya no lo veréis nunca más. Ahora veréis lo que va a hacer Jehová Dios. Entonces se desapareció esa barrera de fuego y el faraón, ahora ya son nuestros. Entraron corriendo por ese lecho seco y cuando estaban en medio del mar, Moisés le dijo a los israelitas, mirad los que nos han maltratado 400 años. Ahora, míralo, ya no lo veréis nunca más. Desaparecerán. Y efectivamente las dos aguas del mar se colocaron de nuevo, ahogados todos. Pero el hecho es un relato bíblico, pero es un hecho que quiero comentar sobre Moisés. Bueno, Moisés fue el líder, ya conocí la historia, que era hijo adoptivo de un faraón, de una hija de un faraón, pero su madre era judía, naturalmente, que le adoptó. Que la madre misma le dio de mamar y todo, diciendo, bueno, que le dijeron a la hija que lo cuide una israelita mejor. O sea, no le dijeron que era su madre verdadera, porque quería matar a todos los niños de Egipto, lo del faraón, que es miserable. Y entonces le dijo que lo cuide una judía mejor, así no hay escándalo. Bueno, y se lo daban a ella para que jugara con el niño, pero a la madre para que lo amamantara y lo cuidara y le enseñara el idioma. Bueno, el detalle interesante. Bueno, Moisés, ya todos vieron que Dios estaba con él, que había dividido las aguas, que había traído las plagas, que bueno, ya Moisés popularísimo. Y un detalle interesante. Al final entraron a una tierra prometida. Lo digo a corto porque otro detalle de lo que estoy hablando, la barrera del tiempo. Entonces, ya saben, el relato le he hablado como mucha gente lo conoce, hay películas Hollywood muy buenas, los 10 mandamientos, se ve el relato de los israelitas pasando el Mar Rojo y todo esto. Bueno, en la barrera del tiempo. El asunto. Moisés siguió allí hasta que ya le he contado el relato al principio de cómo mandó espías que vieran a la tierra prometida y dijo, aquellas tierras que veis allí, aquellas casas, pase para nosotros. Y la gente que vive allí, si quieren, que salgan de las casas todos, afuera, y entráis vosotros. Pero y esos mismos que han estado en esas casas, que las han hecho, serán de esclavos, para cuidar de vosotros, para llevaros leña o agua, lo que sea, de criado. Y tal. Bien, pero hubo un fallo, pequeño fallo, de Moisés, muy simple, pero en fin, por acortarlo, Moisés no entró. Moisés estuvo, dice el relato bíblico, varias veces hablando con Dios en el monte Sinaí, cuando ya entraron, salidos de la esclavitud de Egipto, ¿no? Y muchas veces se quejaban de que Moisés a 40 días no aparecía. Se quejaban los israelitas, vámonos, este Moisés ha ido, ¿dónde está? Ha desaparecido, se ha ido por ahí, nos ha llevado aquí, ¿y ahora qué? Nos ha dejado aquí tirado, ¿qué hacemos? Y siempre protestando, ¿no? Y luego sí aparecía, volvía a subir al monte Sinaí y desaparecía. Y pasaban muchos días, tal, porque hablaba Dios le daba las tablas de la ley, le daba instrucciones a Moisés, que era el líder entonces que Dios le hizo del pueblo real. En total, pasaba mucho tiempo, desaparecía, volvía a aparecer, y ya por fin ya los israelitas ya le dijo Moisés a Josué, mira tú vas a ser ahora el líder. A Josué, que era su ayudante, pásalos. Y ya la tierra prometida. Y tú, Moisés, yo me quedo aquí. Y en total, la Biblia, en el Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, del Pentateuco, el último libro, dice que Moisés, dice, bueno, no apareció más. Dice que Dios lo enterró, pero no encontraron dónde lo enterró, que lo había enterrado, habría muerto. Sí, eso dice el Pentateuco, ¿no? Pero ahora, el detalle interesante viene en la Biblia de nuevo. ¿Dónde fue a parar Moisés? ¿Dónde fue a parar Moisés? Pero algo más quiero añadir. Algo más. Estoy hablando de la vara del tiempo. Hay otro personaje bíblico antes de Moisés, mucho antes, que también desapareció. Mucha gente había desaparecido. Mucha gente. Pero hay un personaje que también desapareció, profeta, que se llamaba Elías. Un profeta muy bueno, impresionante. Y Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, explica qué pasó con él. Antes de Moisés. Dice que, bueno, que lo voy a leer literalmente, pero parece extraordinario que la gente lee esto y no lo entiende, no lo puede creer. Y sin embargo, es cosa que la Biblia dice, y cuando la Biblia dice algo, no es fantasía, no es ciencia ficción, no es suposiciones.
Es que la humanidad no lo puede entender ahora porque entender pasar el tiempo es para nosotros muy dificultoso. Es como, por ejemplo, Dios, el creador del universo y de la tierra y de la vida, Jehová Dios. Dice la Biblia que no tuvo un principio, siempre estuvo allí. Tampoco lo podemos entender. La humanidad no está preparada para eso, porque todos tenemos el concepto de algo que ha empezado, algo que tuvo un principio, algo que tuvo, pero no algo que eternamente ha estado ahí. Pero bueno, vuelvo el libro de en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice, y aconteció que mientras iba Elías y otro iban siempre dos, los profetas, Elías y otro siempre, iban dos, por si a alguno le pasaba algo, el otro seguía la profecía al pueblo. Bueno, y aconteció que mientras ellos iban andando, hablando, pues mire, un carro de guerra de fuego y caballos de fuego, y esto procedieron a hacer una separación entre los dos, y Elías fue, vamos a ver, no se leo muy bien, vamos, fue ascendiendo a los cielos en la tempestad del viento, que no puedo leer muy bien, ascendió, un carro de fuego, vino, paró, montó Elías, cerró, subió y desapareció. Mucha gente puede pensar, fue al cielo. No, no. Elías no fue a ningún cielo, porque además apareció más tarde, ¿no? Elías no apareció en ninguna, que si no es que fue un carro y luego paró, porque 1000 años después aparece de nuevo Elías, 1000 años después aparece Moisés también. ¿Dónde? En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3. Vuelvo a repetir lo mismo. Aparece Moisés, pero Mateo ya se escribió en el primer siglo, ¿no? Un apóstol llamado Mateo, que escribió tanto el libro de Mateo, otro apóstol Juan, otro Marcos, otro, etcétera, etcétera. Fueron profetas, fueron discípulos de Jesucristo, apóstoles que escribían lo que Dios inspiraba que tuvieran que escribir. Y aquí habla de Moisés y de Elías, 1000 años después. ¿Qué pasó con ellos? En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3, dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, que eran apóstoles de ellos, a su hermano, y los llevó a una montaña encumbrada, una montaña alta, ¿no? Donde estuvieran solos. Y fue, habla de Jesucristo, ¿no? Fue transfigurado delante de ellos y su rostro resplandeciente como el sol, habla de Jesucristo, ¿no? Y sus, digamos, y sus prendas de vestir estaban como llenas de luz. O sea, las prendas de Jesucristo, ¿no? Se quedó transfigurado, como una luz grande, brillante, todo brillante que cegaba a la gente, se asustó. Pero termina diciendo, y mire, se le aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. ¿Leen? ¿Qué apareció allí? ¿Qué pasó allí? Que fue con testigos oculares Jesucristo, apóstol Pedro y otros, a un monte elevado, muy elevado, grande. No dice qué monte. Y estaba allí también y vio una luz brillante y Jesucristo empezó como brillaba, como luz transparente. Pero dice que estaban asustados, pero que vieron que estaba Moisés y estaba Elías, hablaban con Jesucristo. Pero Moisés y Elías habían desaparecido hacía más de 1000 años. ¿Qué pasó? La barrera del tiempo. ¿Qué fue lo que se llevó a Elías? Una nave pasando el tiempo. Y a Moisés lo mismo, más o menos. Estos textos son interesantes, lo digo porque el tema será algún día muy pronto popular, el tema de los viajes en la barrera del tiempo. Para nosotros no será nada imposible, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Para Dios no hay nada imposible, pero nosotros no somos dioses, pero somos esta semejanza, este cerebro que Dios nos ha dado, que podemos hacer maravillas. ¿Ustedes creen, vuelta al principio, que si hace 200 años hubieran visto esto la gente? No ya el clero, que quemó mucha gente inocente en el Vaticano, miles, cientos de miles, por nada. Por tener una Biblia en su casa, los quemaban vivos. Ya lo pagarán pronto. Si usted le hubiera dado 200 años con esto en la mano a cualquier persona, ¿qué hubiera pensado la gente? Si hubiera 200 años, no es mucho. Pues yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pues mira, estoy hablando con mi mujer, ¿pero qué? Y la gente no lo podía entender.
Imposible, tío, pero esto es de loco, pero que como tu mujer, esto es magia, ¿no? Esto es brujería. No, no, esto es un aparato electrónico que coge ondas de. ¿Pero qué onda? Y vendría el clero del pueblo. Esto lleva una cosa de magia, de brujería, y lo hubieran quemado a la persona por llevar esto. ¿Qué quiere decir? Que no lo entendían. La gente estaba atornillada, tonta, y cualquier cosa de ciencia, pues nada, cero, nada. Hoy se entiende. Pero piense que muy pronto, cuando tengamos la posibilidad de ejecutar viajes que ya se han hecho, de hecho, en la barrera del tiempo, la gente lo verá normal. ¿Qué quiere decir? Que un día verás que, oye, un viaje, habrá viajes, ¿por qué no? ¿Dónde quiere ir usted? Como igual que hay viajes hoy en las líneas de vuelo, a aviones para hacer vacaciones. Oye, pues yo quiero ir a ver a Abraham. Pues no, ven, ¿en qué tiempo? Mira, ¿en qué tiempo estuvo? ¿Dónde estuvo? En la tierra de Abraham, en la tierra tal. En aquel tiempo estaba en tal sitio. Bueno, ¿en qué tiempo quieres ir? Bueno, cuando estuvo, salió de su tierra natal y tal, bueno, en un sitio específico, allí. Ven, venga, prepárate. Ahora vas a hacer un viaje, va a tardar, nana, 20 segundos. Sal de la cápsula y habla con él. Y se dirá, por ejemplo, en 6 horas o 12 horas, vuelves al mismo lugar, te metes en la cápsula y vuelves al presente. Vale, vale. Y será así. Y otro día, queremos ver a Jesucristo con una nave, pero como los vuelos hacen hoy, los vuelos de vacaciones, con un avión grande de pasajeros que vienen a Miami o a África o a España de vacaciones, pues serán viajes en la barrera del tiempo. Pero que ya se proyecta eso, ya está preparado casi. Entonces dirá, bueno, ¿dónde queréis ir? Oh, me queremos ver a Jesucristo. Pero hombre, todos le vais a molestar. ¿Cuándo queréis? Cuando hizo el agua en vino, en Canaán, venga, montaros, venga. En tal fecha, tal día, tal zona. Venga, en Canaán, bien. Venga, prepararos. Y irá un viaje como va en avión, en una cápsula. Llegas no llega al minuto, para, igual que fue Elías, se montó en un avión, una carro de fuego, una cápsula. No era de caballo, claro, la gente al carro, que se consideraba un carro, llevaba un caballo o algo así. No llevaba nada, llevaba fuego, que decir que había unas turbinas que le impulsarían hacia arriba. Y ver a Jesucristo, ¿y por qué no? Y entonces llegaron una familia, varias familias, a lo mejor 100 personas, venga, y ya ver a Jesucristo, y Jesucristo lo entenderá, claro. Jesucristo cuando lo vea la gente, que cataliza una nave tranquilamente en Canaán, cerca de donde hizo la boda, hizo Jesucristo el milagro de convertir agua en vino, y la gente tendrá de hacer fotografía con Jesucristo, de hablar con él, y Jesucristo se reirá y preguntará, ¿de dónde venís? Ah, pues yo vengo de Alemania, yo de España. Tal. Muy bien, ¿y qué tal estáis? Bien, bien. ¿Qué tal el ambiente? Va bueno, pues bien. ¿Estáis contentos? Hombre, ahora estamos contentos de verte a ti. Bueno, venga, pues tranquilo. Oye, hacer las cosas bien, ¿eh? Que ya esto. Sí, sí, sí. Lo hacemos. Estamos. Es ilusión de verte. ¿Podemos hacer una foto contigo? Claro, venga. Poneros aquí, venga. Y Cristo en el medio. Venga, una foto. Venga, quedaros aquí. Que queremos ver ese milagro del agua en vino. Venga, lo vais a hacer para vosotros. Venga, sentaros ahí. Oye, jefe de la boda, ¿tenéis sitio para estos señores, son amigos míos? Claro, claro, maestro, claro. Venga. Y voy a hablar con Jesucristo, reírnos y contarle cosas. Oye, cuando contemos esto, cuando vayamos al futuro, en la cápsula, no lo van a creer. Bueno, no te preocupes, pero ya verás, que decirlo que vuelvan otros a. Estoy contento de hablar con vosotros y de compartir con estas cosas, contarlo a los demás, lo que habéis visto. Claro, claro, ¿cómo no lo vamos a contar? Y será ilusión, será fantasía, y entonces será normal que hagan los viajes en la barrera del tiempo normal, nada de secreto, alto secreto, sino que todo el mundo lo podrá hacer. Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Estamos hechos para vivir la eternidad. Y las cosas que habrán en el futuro no te lo puedes ni imaginar. Pero si solamente en unos años la humanidad hemos llegado a esto, a llegar a la luna, llegar a hacer viajes espaciales, hacer vacaciones, tener unos pisos, unos coches bonitos, televisión, ¿qué haremos dentro de 100 años? Marcha hacia el futuro, perfeccionándonos en todas las cosas. Pues la mente humana no lo puede ni imaginar. Imposible. Por mucho que pensemos, no llegamos a entender qué habrá en aquel tiempo cuando vivamos, por ejemplo, 100, 1000, 2000 años. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Si hoy se pueden hacer estas maravillas, en 2000 años, pues haremos cosas que hoy te las cuentas y no es posible. Será posible. Porque para nosotros, la palabra imposible se tendrá que borrar del diccionario.
Miren, un último texto. El apóstol Pablo habla del futuro, ¿eh? Esto ya, para que tengáis ya pensamiento, que la Biblia dice o promete lo que habrá en el futuro tan maravilloso que hoy te lo dices a una persona y no lo cree, aunque lo vea. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2.9 dice, pero así, escribe, ¿no? 1 Corintios, a los Corintios, una congregación cristiana de Corintia, en Grecia, capítulo 2, versículo 9, dice, pero así como está escrito, que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se ha concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. O sea, por mucho que pensemos ahora, que habrá, que no habrá, no te lo puedes imaginar. Será tan maravilloso que en aquellos tiempos, en aquellos días, cuando veamos que ya desapareció la vejez, la enfermedad, la muerte, la guerra, el horror, la pobreza, que seamos personas ya como Dios quiso, como pacíficas, todos, con buenas casas, con buen campo limpio, todo, animales en paz con las personas, no habrá más guerras, no habrá dictadores, todos felices, todos jóvenes, sin morir nunca más. Cada mañana que nos levantemos lloraremos, recordando cómo era el pasado. Y estaremos un tiempo y no lo puedo creer que estemos aquí. Estamos aquí en un paraíso como no había pensado yo nunca. Y que veas los animalitos felices, todos en paz con las personas. Y no hay enemigos, no hay nada, ni envidia, ni celo, sino que a la familia, sus niños, su familia, sus padres, y todo así para la eternidad. Eso es lo que dice la Biblia. Y esa es la esperanza del reino de Dios, un reino que nosotros pedimos, el Padre Nuestro. Porque ¿qué decimos en esa oración que enseñó Jesucristo, el Padre Nuestro? ¿Qué decimos? ¿Qué pedimos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu gobierno, tu reino. Y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Creen ustedes que cuando se haga la voluntad de Dios va a haber guerra? ¿Va a haber avaricia? ¿Va a haber inmoralidad? ¿Va a haber droga? ¿Va a haber satanismo? ¿Va a haber falsas religiones? ¿Va a haber...? No va a haber nada. Porque todos ellos se eliminarán en Armagedón final. Y lo que quedarán sean personas alegres, felices, que quieran vivir en paz con sus semejantes, que quieran soñar y quieran realizar todos sus sueños, que tengan buena familia, buenos amigos y todos en paz, siempre jóvenes, siempre fuertes, por toda la eternidad. Y veremos, personalmente veremos a Moisés, veremos a Elías, veremos a Abraham, lo veremos, porque ellos volverán también, volverán a vivir. Como dice la Biblia, que todos los que han muerto volverán a la resurrección. Dios los traerá a todos. Y será un mundo como Dios lo hizo, donde habrá paz, donde habrá felicidad por toda la eternidad. Estos viajeros del tiempo es un hecho real. Pero como dijo una vez Jesucristo, una vez dijo a Sócrates, tengo muchas cosas que contarle, pero no las digo porque no las podéis soportar. Jesucristo sabía tantas cosas, haber estado en el cielo millones de años, que sabría lo que verá en la tierra. Quien lo dice no lo creería la gente. Es cosas de estas que son casi ya reales y la gente duda, que será entonces cuando hagamos cosas maravillosas. Será entonces cada cosa que pase llorar de emoción, de alegría, Dios mío, lo que hemos logrado. Y así por toda la eternidad. Bueno, pues nada, viajero al tiempo, es posible que muchas veces vayas por la calle y te cruces con muchos de esos viajeros al tiempo. Pero no te van a decir a ti, oye, soy viajero al tiempo, yo. No, lo vas a ver una persona normal. Quizás te distinga un poco, sea educado, sea simpático, simpática, pero serán personas que han venido a visitar este tiempo. Y nosotros un día viajaremos hacia el futuro para ver su tiempo. Y serán estupendo entonces cuando la muerte, la enfermedad, la guerra, el dolor, sea historia del pasado y no vuelva nunca más.